¿Está el Reino Unido al borde de un desastre económico? La disfunción política, sumada al ineficaz control de la inflación desde Londres, podría llevar a una crisis parecida a la que se enfrentó en la década de 1970. Pero lo más llamativo de esto es el medio de comunicación que ha hecho eco de este complicado escenario. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué se habla de que Rishi Sunak no estaría cumpliendo lo que se necesita en el Reino Unido? Vamos a comentarlo. De acuerdo con un artículo de The Telegraph, la década inició muy mal para el Reino Unido, pues la combinación de la pandemia, la crisis energética y los conflictos en Oriente Medio afectaron la economía mundial y llevaron al Reino Unido a una recesión. Esta combinación tóxica, la estanflación, golpeó a un país sumido en una confusión política. Las huelgas sindicales paralizaron los centros de trabajo. Un público airado se volvió contra un sistema político inusualmente díscolo que tuvo 5 gobiernos y 4 primeros ministros en 10 años. Se lee en el texto. Así, hasta la fecha, según dice The Telegraph, estos primeros años de la década en curso se han parecido mucho al inicio de la década de 1970, cuando entre 1973 y 1974 el Reino Unido registró una inflación del 9% y se enfrentó a una recesión de 2 años, impulsada por la escasez de combustible, además de que se impuso una semana de 3 días. Sí, así como lo están escuchando. En este caso, lo que se habla es que generalmente otra crisis parecida se presentó después que se diera a conocer que la inflación subió mes a mes por primera vez desde febrero del 2023, de 3,9 a 4 puntos porcentuales. La inflación ha sido un tema de preocupación en los últimos meses, pues varios factores han hecho temer que pudiera dispararse la incerteza, cierres patronales, el conflicto en Ucrania y el consiguiente aumento de los precios de energía generan inestabilidad, además de la crisis que se ha comprado el Reino Unido con Yemen. A esto se espera que el Producto Interno Bruto de Gran Bretaña apenas crezca un 0,5%, de acuerdo con previsiones del propio Fondo Monetario Internacional. Y aquí empieza la famosa situación, o en este caso la famosa política interna que ha tenido el Reino Unido, que para algunos en realidad es bastante complicada. Hemos comentado cómo todo, por ejemplo, se dio a luz de lo que sucedió con el ex primer ministro Boris Johnson, que empezó pues a generar una situación bastante complicada, una en la que los escándalos políticos arrastraron a su sucesora y ahora a Rishi Sunak. En este sentido, también se habla de lo que está sucediendo con el ejército británico, y es que diferentes fuentes están diciendo que se podría perder un tercio de las tropas regulares. De hecho, esto lo está diciendo una publicación del medio Times, donde el ejército británico lleva varios años sin alcanzar su objetivo anual de reclutamiento y podría experimentar una mayor reducción en la próxima década, según afirma el propio diario. La cantidad del personal del ejército británico podría reducirse en un tercio en otra década, pasando de los 75.000 efectivos a solo 52.000, según indica el propio medio. Mientras tanto, las estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa del Reino Unido, vigentes al 1 de octubre del 2023, informaron de un total de 75.000 soldados regulares en las filas de esa rama de las Fuerzas Armadas del país. Ahora, lo que empieza a llamar la atención es que se genera una tendencia negativa al reclutamiento desde hace una década. Si esto lo sumamos al complicado escenario económico que se está viviendo en el Reino Unido, la crisis está servida, y a pesar de todo esto, las aspiraciones del propio gobierno británico es seguir en pie de un conflicto armado en Oriente Medio, algo que poco a poco la población ha empezado a criticar y a cansarse. Para algunos, dentro de no mucho, vamos a ver tal vez protestas de la gente reclamando para que se preocupen primero por la población y por el país antes de comprar guerras en el extranjero.
Corea del Norte ha confirmado que ha probado un sistema de armas nucleares submarinas en el mar de Japón, en respuesta a las maniobras militares conjuntas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Esto ha sido informado por la Agencia Telegráfica Central de Corea, es decir, por la KCNA por sus siglas en inglés. Los ejercicios amenazaban seriamente a la seguridad. En respuesta, el Instituto de Sistemas de Armas Submarinas de la Academia de Ciencias de Defensa de la República Popular Democrática de Corea realizó en el mar de la China Oriental un importante ensayo de su sistema de armas nucleares submarinas que está en desarrollo, ha comunicado el medio, citando a un funcionario del Ministerio de Defensa norcoreano. El portavoz ha agregado que las acciones de Seúl, Washington y Tokio están desestabilizando completamente la situación regional, y en lo que pasa en este complicado escenario, ya Pyongyang ha ensayado sus sistemas Hail y Hail-2. Según los medios de comunicación estatales del país asiático, se trata de un dron submarino nuclear que ha estado en desarrollo desde el 2012 y ha sido sometido a más de 50 pruebas en los últimos 2 años, 29 de las cuales se llevaron a cabo en presencia del líder del país, Kim Jong-un. Es decir, ya no estamos en una situación que solamente es de lanzar misiles cerca al mar de Japón o en el mar de China meridional, sino que en este caso estamos en ejecución de estrategias directas, y esta es una respuesta obvia porque, como hemos comentado, Corea del Norte salió al frente en reiteradas ocasiones a criticar lo que estaba haciendo Estados Unidos, a criticar sobre todo que empieza a hacer ejercicios militares tanto con Corea del Sur como con Japón. De hecho, para la propia Corea del Norte, esto en realidad no son ejercicios militares, sino que son simulacros para poderse preparar a lo que para ellos, según dicen, es la inminente invasión de Estados Unidos en Corea del Norte. Al menos esta es la postura de Kim Jong-un. Pero claro, cada vez que sale a presentar este tipo de declaraciones, la salida por parte de Estados Unidos es hacer nuevos ejercicios militares. Básicamente, una respuesta que no tendría mucho sentido porque termina avivando el complicado escenario que se vive entre las dos Coreas. Si a esto le sumamos que ahora la administración de Vladimir Putin empieza a tomar ciertas medidas y ciertas reuniones, como la que se está llevando a cabo entre los funcionarios de Corea del Norte y de Rusia, demuestra que no solamente es un problema entre el bloque que se ha generado de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, sino que se podía tranquilamente arrastrar a este escenario a Rusia y, ¿por qué no?, a China. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.